Ok. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo. Eh, eh, Dos programas más antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y en estos dos programas que voy a tener ahora, en este primero voy a hablar brevemente sobre dos temas. Uno sobre eh, cómo inventar o de dónde sacar lo que llamamos la invención, es decir, de qué va a tratar nuestro cuento, nuestra novela, nuestro ensayo, lo que sea. ¿Recuerdan? La invención, disposición y elocución. Bueno, vamos a ver un poquito esto de la invención. Como muchas veces les he dicho, no hay recetas, no hay recetas. Lo que voy a tratar de darles a ustedes son una serie de consejos que en algunos casos me han funcionado a mí y por eso se los voy a comunicar. Eh, de hecho, no, hasta donde yo sé, si ustedes se meten a YouTube o a Google y buscan cómo crear una historia o cómo inventar un argumento, las cosas que les dicen ahí realmente, pues si quieren, síganlas, pero realmente no son muy efectivas, ¿eh? No son muy efectivas. Es decir, es tanto como mandar una pregunta y decir, eh, ¿cómo puedo ser yo Octavio Paz? Pues es obvio que no vas a ser nunca Octavio Paz. Octavio Paz fue uno solo y ya, se acabó. El tipo era un genio, un talento, ¿sí? Y no va a haber otro. ¿Sí? Puedes copiarlo, puedes fusilártelo, eso sí. Entonces, lo mismo sucede esto. ¿Cómo sacar argumentos? ¿De dónde sacar historias? Entonces, yo me voy a basar un poquito en en lo que yo he aprendido para mis cuentos y demás. Eh, Hay muchos cuentos que han salido de lo que he leído en el periódico. Las situaciones que están ahí me llevan a otra situación que finalmente me lleva al cuento que quiero escribir. No es que esté ahí ya la historia, así como que aquí está la historia para que la tomes y la escribas. No, eso es raro, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay algo cuando estás tú leyendo, o ustedes que son una generación de imágenes, cuando están viendo la televisión o la computadora, hay algo que sucede ahí eh, que de repente te prende aquí en la cabeza y dices, ay, ¿y si en vez de eso fuera esto? Y, sí, y si yo pongo un personaje aquí que le dice a este y entonces este viene y destruye a este, ya tenemos ahí el cuento, o ya tenemos ahí la novela, o ya tenemos ahí el ensayo. Normalmente esto funciona. Así como se lo estoy diciendo, sí, así sí funciona. Pero tiene que funcionar con base a los conocimientos de cada individuo. ¿Qué tantos conocimientos tienes tú? Si tú no tienes conocimientos, no va a pasar nada, porque, por ejemplo, yo les iba a sugerir, entre otras cosas, ya no lo traje porque sé que los conocimientos de pintura de ustedes son muy escasos, pero muchas veces se inspira uno en una pintura, en un cuadro. ¿Sí? Sin embargo, traje otras cosas que ahorita les voy a comentar, pero antes quería hablar sobre esto de cómo inventar, de dónde sacar argumentos. Pues los argumentos salen de ahí, de la observación. Tenemos que estar observando. Por eso dicen que los escritores somos el señor oreja y el señor ojo, porque estamos escuchando, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor y de ahí, ¡pum!, de repente tomamos algo que nos conviene y lo convertimos en un texto que después resulta ser un cuento o resulta ser algo muy parecido a un cuento o a un relato o a una novela, pero que nació ahí de, no sé, tal vez ahorita yo no tengo ninguna idea para un cuento, que no es cierto, tengo varias ideas,
pero mañana, no sé, a lo mejor leyendo el periódico, de repente veo ahí la idea. Recuerden, no es que venga ahí en el periódico o en el programa que vieron o en el noticiero o los comentarios que vieron en algún programa, esté ahí el cuento, que te den el argumento, no. Pero con eso que estás viendo o leyendo, más lo que tú ya tienes acá en tu mente, con eso tú ya puedes armar un argumento, es decir, la invención. ¿Sí? Hay personas que se les da esto muy bien, de repente cosas que ves y que los demás también ven contigo, pero a los demás ni fu ni fa, lo ven y no les llama la atención. Pero a otras personas les puede parecer distinto o pueden encontrar ahí algo de lo que pueden escribir. Yo, por ejemplo, soy un visitante absoluto de los museos. Me encantan los museos. ¿Sí? Yo si ando visitando una ciudad y no tiene museos, no voy. No me interesa. ¿Sí? La ciudad tiene que tener museos o si no, no sé a qué voy. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que más me llaman la atención luego en los museos, sobre todo en los museos de pinturas antiguas, es que muchas veces donde está la cartelita o el cartelito, donde informa cuál es el nombre del cuadro, quién lo pintó, etcétera, etcétera, muchas veces encontramos cuadros que dicen personaje desconocido y luego más abajo dice pintor anónimo, origen desconocido. Es decir, no se sabe absolutamente nada de esa pintura. Simplemente que es una pintura atractiva, bonita, y por eso la tienen en exhibición. Y a mí se me ocurrió, y de hecho yo tengo un cuento en el que el título es precisamente el cartelito. Viene un número, pintura número tal, pintor desconocido, personaje desconocido, y luego lo que sigue es una especie como monólogo interno de todos los personajes que, según yo, pudieron haber estado girando alrededor de esa pintura anónima, hecha por un pintor anónimo, en un lugar anónimo, y todo en el desconocimiento absoluto. Y como el desconocimiento absoluto o el anonimato era lo que permeaba en toda esta obra, se me ocurrió que el personaje principal de ese cuento era una persona ávida, hambrienta de conocimiento, es decir, que alguien la reconociera. El personaje es femenino, que quería que la reconociera, y lo que son las paradojas, al final nadie la reconoció, porque el cuadro quedó como anónimo y nadie sabe quién fue, aunque se reconozca como una gran pintura, pero no saben quién fue la persona que posó, ni mucho menos quién pintó el cuadro. En este cuento que yo escribí, pero ahí ven como un cartelito de un museo me dio la idea para tener un argumento o tener una historia, un tema para un cuento. Vuelvo a lo mismo que dije al principio, pero necesitamos tener conocimiento, les teníamos que echar cosas a la cabeza, porque si nuestra cabeza está hueca, ¿sí? Si nuestra cabeza está hueca, pues estamos perdidos, ¿sí? Es decir, no podemos... uno de los grandes... comentaba yo hace ratito que estaba leyendo un artículo sobre las personas que se supone que son genios, y entre otras las cosas que decía en ese artículo, había una cosa que decía que las personas que tienen una gran inteligencia y una gran creatividad, normalmente hacen las cosas por analogías. Si comparan esto con lo otro, esto con lo otro, esto con lo otro. Y muchas veces esa comparación de esto con lo otro les sirve, una, para tener una muy buena memoria, porque están constantemente recordando aquello, y lo que querían recordar no se les olvida, porque van como así como en paralelo, como una vía de tren, y llevan esas dos ideas. Entonces, bueno, eso tal vez también pueda ser un buen consejo
para ustedes. Pero lo que sí les encargo, las muchachas no se vuelvan fodongas, y ya tengo mi título, ya soy fodonga, yo ya no aprendo nada, ya nada más leo el Lola y TV y novelas y veo la novela de las 5 o cosas así. Sí, lean todo eso y vean todo eso, también es parte de, pero hay libros, hay muy buen cine, hay otro cine aparte del que hace Hollywood, ¿no? No se dejen llevar por la finta de que ahí se hacen las mejores películas. No se hacen las mejores películas. Es una gran industria con excelentes trabajadores, tantos actores como actrices, como directores, fotógrafos, sí, pero no siempre tienen la calidad óptima de lo que es una gran película. Yo soy de los que cree que el cine debe de estar junto con los libros, con las pinturas, con las esculturas, porque es otro de los artes, pero no a niveles del cine muy comercial, que no tengo nada contra él, pero que muchas veces realmente no ofrece nada, sino que es nada más para sacar dinero y luego inventan 3, 4, 5, 6, 8 secuelas, ¿no? Para seguirte sacando dinero. Entonces, bueno, eso no. ¿Por qué me fui a Hollywood? Ya no lo recuerdo, pero porque decía que era parte del arte de nosotros. Sí, ustedes vayan a ver películas y demás también. A lo mejor viendo películas se les ocurre una idea y ahí la tomas inmediatamente, ¿no? Ojo, una idea que puedan tomar de ahí, no que vayan y plagien el tema de la película, sino algo que vieron ahí que junto con lo que tienen ustedes en su cabeza, en su mente, en su propio vivir, en su existencia, lo combinen y resulte otra cosa. Si ustedes estudian, por ejemplo, la obra de Frida Kahlo, en realidad no hay nada novedoso en ello. Es decir, hay columnas rotas, hay asesinatos, hay exvotos, hay retablos mexicanos, pintura popular. ¿Qué es lo que hizo ella? Reunió todo lo que tenía en su cabeza y lo combinó con el gusto que tenía ella, tanto por el arte precolombino como por el arte popular mexicano. Y ahí se dio algo nuevo, como por ejemplo la columna rota. La columna rota es un cuadro que muchos critican que porque la ven muy simple. Sí, es muy simple, pero esos que critican que ese es un cuadro muy simple, esos que critican jamás se les hubiera ocurrido hacer ese cuadro. Es decir, en vez de poner las costillas y el hueso ahí medio roto para darnos cuenta de la columna, a ella se le ocurre poner una columna clásica que está toda quebrada. Entonces, ¿por qué? Porque ella tenía conocimiento de que esa columna griega que puso ahí rota existía y la combinó con sus ideas y pone el cuerpo abierto donde está la columna rota, que ese fue el gravísimo problema que ella tenía, entre otros. Fue una mujer que sufrió mucho. Bueno, ya ven que hay muchas formas de conseguir historias, pero otra vez, y lo subrayo, hay que tener cultura. ¿Cómo obtenemos cultura? Pues la forma más fácil son los libros. O cuando están en la computadora, no se dejen arrastrar nada más por los juegos, ¿sí? O por las series o no sé qué cosa. Ahí en la computadora hay N cantidad de documentales de todas las épocas y sobre todas las cosas. ¿Sí? Es lo más interesante. Yo me permití traer, es se llama Diccionario de Iconología y Simbología, pero pudo haber sido un diccionario de mitología o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque aquí lo abres en cualquier página y encuentras cantidad de historias. Por ejemplo, aquí dice Acamante, hijo de Teseo y de Fedra, y hermano de Demofonte, en el viaje que hizo a Troya, acompañando a Diomedes para reclamar a Helena,
conoció a Laodice, hija de Priamo, de quien se enamoró y con la que desposó, naciendo Múnito, quien fue educado por su bisabuela Etra, presa en el palacio de Priamo. Tras la caída de Troya, Acamante rescató a Múnito, pero este fue mordido por una serpiente y murió. Acamante fue también amante de Climene y de Filis. Después se trasladó a Chipre, donde murió víctima de la herida sufrida en una caída de caballo en la que se clavó su propia espada. Este accidente se produjo ante la sorpresa de ver el contenido de una cajita que le había dado Filis con la promesa de no abrirla hasta llegar a Chipre. Iconografía, se representa moribundo y con la cajita de Filis en la manita. Y luego viene una bibliografía sobre esta misma historia. Aquí tienen una historia de un personaje que ni siquiera tenía ni idea de que existía. Yo ni siquiera tenía idea de, alguna vez seguramente lo leí. Y así como esto, vienen un montón de personajes aquí. Acantílides, pájaro mitológico, enemigo de otro llamado Egítalo. La incompatibilidad hacía que ni aún después de muertos pudiera mezclarse la sangre de ambos. Es decir, aquí, por ejemplo, en vez de decir Abel y Caín, tú puedes ponerle el título a dos hermanos que se pelean, pues Acantílides y Egítalo. Esto es un título bastante original, porque dices tú, bueno, ¿y de qué trata de eso? Eso ya es cuestión del lector, que tendrá que buscar en algún lado quiénes son esos dos personajes. Y bueno, aquí nos estamos enterando que esos dos personajes son dos tipos de aves que se rechazan totalmente, ¿sí? Y a lo mejor tu cuento puede tratar de eso. O inclusive cuando tú lees esto, se te puede ocurrir un cuento de dos hermanos que se odian hasta el fin de su vida, y aún al final de su vida no permiten que los entierren en la misma tumba familiar o lo que sea. ¿Sí me están siguiendo de cómo podemos encontrar argumentos, temas? Todo es buscarle. Les digo, es un diccionario de simbología, pero los hay de mitología, los hay de monstruos prehistóricos, de plantas, de cantidad de cosas de donde ustedes pueden sacar una idea que la pueden desarrollar un poco más adelante. Bueno, eso cubre de alguna manera la cuestión de la invención. Recuerden, invención, disposición, elocución. Antes de llegar a la invención y lo demás, tenemos algo con lo que siempre abrimos esos textos. Y ese texto se abre normalmente con lo que se llama título. Cuando yo doy mis talleres para escritores o para gente que quiere aprender a escribir, uno de los mayores problemas que tienen es que no saben cómo poner un título. Sí, ya sé que algunos de ustedes se están riendo y, bueno, pues nada más pongo que es la historia de Juan y María. Bueno, pues sí, es la historia de Juan y María, pero ciertamente no es ningún título original. No es ningún título original. Hay un título que me encanta, nunca he sabido de qué se trata, pero alguna vez lo leí por ahí, que dice, la autopsia dirá si vive. Es absolutamente ridículo. Pues dices, bueno, pues es que a lo mejor era la policía mexicana, ¿no? La autopsia dirá si vive, ¿no? Pues sí, ya lo mataron ahí. Entonces, bueno, el título siempre, jamás se les va a olvidar Alicia en el País de las Maravillas. Y por ahí anda un libro que tiene como título Malicia en el País de las Maravillas. Tampoco sé de qué se trata, ¿no? Pero el título es perfecto, ¿sí? Y así como ese, hay cientos de títulos que tú puedes lograr. Ahora, ¿cómo hacemos un título? Bueno, el título
En primera tenemos que ver que se relacione con lo que estamos escribiendo, porque si el título no se relaciona con lo que estamos escribiendo, pues de nada sirve. Yo soy enemigo de dejar los cuentos, sobre todo los cuentos, sin título. Hay muchos cuentos que los ponen sin título, o poemas que los ponen sin título, ¿sí? No me gusta porque tarde o temprano va a llegar algún crítico literario o alguien y le va a poner un nombre que menos nos va a gustar. Entonces creo que ahí perdemos una gran oportunidad. Decía uno de mis maestros, allá en la Casa del Lago, decía que el título es prácticamente la mitad de la obra. Un buen título te lleva a que quieras leer esa obra. Yo había traído un diccionario también de proverbios y dichos. No los voy a leer. Todos nosotros conocemos algún dicho, ¿no? El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Y entonces, por ejemplo, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, te puede servir para un título. No todo, pero puedes poner del cielo le cayeron las hojas. Es decir, viene la historia de un cuate que es tonto, tonto, tonto. ¿Sí? Porque tomaste ese dicho, porque además es un dicho que es muy conocido, es un dicho muy popular. Y entonces no tienes que referirte ni poner un pie de página abajo, a no ser que vaya a ser una obra que la van a traducir y la van a leer en Alemania, y bueno, pues sí hay que explicarles, ¿no? Que es un dicho en español que significa eso, el que nace para tonto, pues ya del cielo le caen las hojas. Entonces, eso sería la manera de utilizar los dichos. Otra cosa que puedes utilizar, el nombre de tu ciudad. Por ejemplo, Tampico. Yo tengo un poema que se llama Tampico. Y lo que describo en ese poema es una ola. Eso es lo que hago. Describo una ola. ¿Sí? Mucha gente dice es que la playa es de Madero, ¿no? Y mucha otra gente dice que no es ni de Madero ni de Tampico, porque es terreno federal. Entonces vamos a decir que es de aquí, de todos nosotros, ¿no? De Tampico, de Altamira y de Madero. Entonces yo escribí porque pues, normalmente asocias a Tampico con el mar. Hay canciones que asocian a Tampico con las olas. Hay una canción por ahí de José Alfredo Jiménez, muy bonita por cierto, que habla de Tampico y habla de las olas que andan por aquí. Entonces, también el nombre de la ciudad o del estado, ¿sí? En fin, muchas cosas hay. Bueno, creo que algunos de ustedes ya vieron esa película que se llama Roma. Si ustedes vieron esa película de Roma, la mayoría de las personas fuera de México, y muchas de aquí, pensaron que estaban hablando sobre esa hermosa ciudad que se llama Roma, que aún está en pie, y que iba a haber gladiadores y no sé qué cosas. Pues no, lo que estaban hablando era de una colonia que está en la Ciudad de México que se llama Roma. De hecho está dividida en dos, Roma Sur y Roma Norte, que aún tiene muchas casas de la época pues no de Don Porfirio, pero más o menos de esa época, desde 1910, 1920, 30, se han conservado afortunadamente muchas de esas construcciones. Algunas son museos, otras pues son negocios, otras son casas particulares. Bueno, pero esa película, si ustedes la vieron, trata sobre la vida de una empleada y la vida de esa familia donde esa empleada trabajaba y que sucede en esa colonia, en la colonia Roma, que era una colonia, y hasta la fecha sigue siendo una colonia de más o menos de clase media y clase media acomodada, más o menos, no más arriba. Sí, ahí no vive clase muy rica. Sí, acá en la Condesa sí hay gente más rica, y en Polanco ni se diga. ¿Sí? Pero dicen que en México
no hay racismo y que el racismo que existe es más bien de tipo económico, monetario. ¿Cuánto dinero tienes y así te veo o así me ves? ¿Sí? Lo que es absolutamente estúpido, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, entonces espero que me hayan entendido esto de Roma, de Tampico, de los dichos y demás. Y traje algo que necesariamente ustedes lo van a entender. Yo sé que ustedes llevan la Biblia como lectura obligatoria. Sé que todos ya a este nivel ya leyeron el libro de Job. El libro de Job, así sintetizando, no me voy a meter en problemas teológicos, dice que es la historia de un hombre que soporta todos los problemas que le manda Dios y no importa, él sigue creyendo en Dios. Ese es el libro de Job, grosso modo. Bueno, hay un gran poema en español, mexicano, que se llama Job, en referencia al libro de Job. Este gran poema es un soneto, fue escrito por Concha Urquiza. Concha Urquiza es conocida básicamente por este único poema. En realidad ella escribió un montón, pero este poema, este soneto en particular, es un soneto perfecto. Entonces, cuando tú haces una obra maestra, te conocen más por la obra maestra que por todo lo que hiciste anteriormente. Entonces, este es el soneto que les voy a leer y que se llama Job. En este caso, la historia trata de una mujer que soporta todo el maltrato que le da su pareja. No le importa. ¿Recuerdan a Job, que soportaba todo lo que le mandaba Dios y no le hace? Él seguía creyendo en Dios. ¿Sí? Pues así esta mujer que le pone a su poema Job, dice qué es lo que hizo este hombre, en primera para conquistarla, luego para quitarle su libertad, y luego qué es lo que sucede cuando él ya está instalado en la vida de ella. Déjenme leer el poema y con esto voy a terminar cómo podemos nosotros buscar títulos. Bueno, se llama Job y lo escribió Concha Urquiza, que vivió de 1910 a 1945, 35 años. Tengo entendido que Concha Urquiza se suicidó o por lo menos se ahogó en una playa o algo así. Era una persona muy religiosa, pero este poema está en todas las antologías de poesía mexicana, porque es un gran poema. Entonces se llama Job y es un soneto. Escúchenlo con cuidado. Él fue quien vino en soledad callada y moviendo sus huestes al acecho, puso lazo a mis pies, fuego a mi techo y cerco a mi ciudad amurallada. Es decir, él, el hombre, la empezó a conquistar, ¿sí? Hasta que finalmente la conquistó porque la cercó completamente. Como lluvia en el monte desatada, sus saetas bajaron a mi pecho. Él mató los amores en mi lecho y cubrió de tinieblas mi morada. Es decir, ya se enamoró ella de él, ya viven juntos, pero no resultó lo que ella creía. Trocó la blanda risa en triste duelo, convirtió los deleites en despojos, ensordeció mi voz, ligó mi vuelo, es decir, la nulificó por completo. Y termina. Hirió la tierra, la ciñó de abrojos, abrojos son espinas, y no dejó encendida bajo el cielo
más que la oscura lumbre de sus ojos. Es decir, a pesar de cómo lo trataba este hombre, ella sigue viendo por sus ojos o viendo a través de esos ojos, o esos ojos forman parte ya de su vida. Este es un gran soneto. Si les gustó, no lo voy a repetir, pero está ahí en la computadora. Se llama Job, de Concha Urquiza, y es un soneto que está en todos lados. Pero fíjense cómo aquí la autora, al poner Job al soneto, uno inmediatamente recuerda y dice, ¡ay, Job! ¿Será el libro de Job? Por supuesto, eso para los que más o menos tenemos un conocimiento tanto sobre el cristianismo como sobre el catolicismo, porque obviamente alguien que es del mundo musulmán, pues posiblemente no entienda, o alguien que sea budista no entienda, y habría que ahí sí poner un pie de página. Pero cuando nos dicen Job, sabemos a quién se refiere. El libro de Job, este hombre que soportó todo. En este caso, Job se lo pone Concha Urquiza a su poema para demostrar que ella soporta todo y que de alguna manera la mirada de ese hombre sigue reinando ahí en su pequeña forma de vivir. Es un gran poema. Concha Urquiza, Job. Por cierto, yo me lo sé de memoria, no se lo puedo decir de memoria, ¿no? Él fue quien vino en soledad callada poniendo sus huesos al acecho, etcétera, etcétera, no se lo puedo decir. Pero son de esos poemas que debe uno aprendérselos, porque es un poema perfecto, es un soneto perfecto, es las rimas clásicas y todo. Bueno, con esto termino yo lo que es propiamente lo que hemos estado viendo sobre la invención, disposición y elocución, es decir, la construcción de textos, y nos vemos después de las próximas vacaciones. Hasta luego.